Conversamos con Jesús Abeledo, autor del libro La historia secreta, Crisis en el Golfo de Venezuela, contada por sus protagonistas. A 35 años del incidente del Caldas en el Golfo de Venezuela, y luego de una laboriosa investigación del suceso, ¿cuál es su reflexión del grave hecho? A 35 años que se van a cumplir el 9 de agosto del 2022 de aquel grave incidente entre Venezuela y Colombia que ocurrió el 9 de agosto de 1987, la reflexión que debo hacer es que, con mi libro La historia secreta, llamar la atención de los futuros líderes de Venezuela y de Colombia para que un hecho como ese no se repita entre dos naciones hermanas como lo son Venezuela y Colombia. Yo creo que nos llama la reflexión, por eso es muy bueno leer la historia para que la historia no se repita, y es muy importante pues esta investigación de más de 35 años que hice sobre aquel incidente denominado de la corbeta Caldas en el Golfo de Venezuela, para que aquellos hechos no se vuelvan a repetir en la historia entre Venezuela y Colombia, países que son hermanos y que siempre deben estar hermanados para llevar adelante a sus países, para llevar adelante a su población hacia un mejor destino económico y mayor prosperidad para ambas naciones. 35 años de investigaciones, entrevistas a protagonistas de diversos lugares y documentos desclasificados dieron origen a su libro de reciente publicación La historia secreta. ¿Qué destaca de esa minuciosa investigación? Bueno, lo más importante de esta investigación del libro La historia secreta, que se trata sobre el incidente que originó la corbeta Caldas, la presencia de la corbeta Caldas en el Golfo de Venezuela, lo más importante de esta investigación de 35 años que más destaco es que finalmente los protagonistas decidieron hablar. Este es un libro que está escrito por los protagonistas de aquella historia, las personas que estuvieron allí en el teatro de operaciones, los políticos, los diplomáticos, los presidentes, todas las personas que participaron en aquellos graves hechos de agosto de 1987, se decidieron a hablar y a comentar después de 35 años, después de desclasificar muchos documentos y mucha documentación, se decidieron a contarnos los hechos tal cual ocurrieron, para que las futuras generaciones de venezolanos y colombianos sepan lo que ocurrió allí. Justamente por estos días se anuncia el restablecimiento de relaciones diplomáticas y comerciales de Venezuela y Colombia. Esta ruptura en 2019 se explica por la conflictividad política, los temas del narcotráfico y la delincuencia paramilitar y guerrillera en la frontera. Considera que la reclamación del Golfo ahora pasó a un segundo plano justamente después de la invasión de la corbeta Caldas. Mira, Venezuela y Colombia tienen más de 2.300 kilómetros de frontera casi, de manera que no solamente podemos enfocarlo en lo que es el Golfo de Venezuela. Yo abogo por unas buenas relaciones entre Venezuela y Colombia, por la apertura de las relaciones comerciales, porque se abran los consulados, porque se abran las embajadas. Venezuela y Colombia tienen mucho que unir y no que desunir. Nosotros tenemos muchas cosas en común con Colombia, tenemos que desarrollar un comercio interno, complementarnos como naciones económicamente. Yo creo que tenemos un gran futuro como naciones juntas. Entonces yo creo que el hecho del Golfo, yo creo que debemos desgolfizar esas relaciones y debemos enfocarnos en lo positivo que tienen ambos países, en cómo se complementan económicamente, cómo podemos colaborarnos. Nuestros otros vecinos no hablan ni siquiera nuestro idioma, nuestros otros vecinos fronterizos son Guyana y es Brasil, y aunque somos y tenemos asuntos en común, no tenemos tantas cosas en común como lo tenemos con Colombia. No se olviden la cantidad de colombianos que vivieron en Venezuela, la cantidad de colombianos que hoy en día, de venezolanos que hoy en día viven en Colombia. De manera que es muy importante mantener esa relación fluida, una relación dinámica, y esperamos y auguro que el nuevo gobierno de Colombia, que se inicia ese 7 de agosto, sea un gobierno que ayude y colabore a que las relaciones entre Venezuela y Colombia sean lo más prósperas y que nos ayudemos como hermanos venezolanos y colombianos. Eso es el deseo final de mi libro, La historia secreta, que los invito a leerlo. Los invito a adquirir el libro La historia secreta, que está en Amazon. Todos pueden adquirirlo en la plataforma de Amazon, La historia secreta, escrita por Jesús Abeledo. Agradecemos las respuestas de Jesús Abeledo.